Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, seguimos en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24. Hoy vamos a terminar con este pasaje. El título, usted lo sabe, es: No hay lugar para la jactancia en el pueblo de Dios. Versículo 11 en adelante leemos: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también no es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Oremos. Dios, te doy muchas gracias por poder comenzar esta nueva exposición bíblica. Señor, te ruego que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos asiste y nos ayudes para poder comprender lo que aquí tu palabra nos va a enseñar, que podamos prestar atención, poner nuestro empeño en el esfuerzo, poder prestar atención a tu palabra. Sé que tal vez hay hermanos en casa que tienen distracciones, situaciones que pueden ocurrir, que ellos puedan esforzarse, ayudarlos a que puedan prestar atención, comprender las verdades universales que este texto nos da junto con sus implicaciones prácticas para entenderlas, comprenderlas, creerlas y ponerlas en obediencia para nuestro crecimiento espiritual. Ayudarlos en todo esto, Señor, danos fuerza y guíanos que podamos hacer todo este tiempo, usarlo para la gloria de tu nombre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hubo un tema, seguramente usted lo sabe, ¿no? Que hace un par de meses causó bastante revuelo, diría yo, y que cada tanto cuando se vuelve a mencionar y vuelve a surgir alguna otra noticia al respecto, sigue generando indignación entre muchas personas. Es lo que los medios de comunicación, muchos informativos, llamaron la vacunación VIP. Todos ustedes conocen, ¿no?, sobre esta noticia. Personas que se vacunaron primero que otros, aun cuando todavía no les correspondía usar ese beneficio. Creo que el enojo, para muchos, ¿no?, cuando la noticia salió a la luz, fue por el hecho de ver no solo que esas personas se vacunaron cuando había otros que tenían mayor prioridad, gente que estaba dentro de los grupos de riesgo más difíciles o más complicados, o el personal de salud, ¿no? Sino también porque en sus declaraciones algunas de estas personas que recibieron la vacuna no se mostraron arrepentidas por lo que hicieron. Al menos uno hubiera dicho, bueno, mirá, ya lo hiciste, cállate la boca, no digas nada, ¿no? Mejor quédate calladito. No, hablaban y justificaban su manera de actuar con argumentos que uno sabe eran ridículos, ¿no? Uno lo escucha y dice, pero ¿cómo vas a decir eso? O sea, mejor callate, ¿no? Y uno genera esa indignación. Con sus acciones y con sus palabras demostraron una actitud lamentable. El creerse más importante que otros o un escalón por encima del resto de la sociedad.
cosa que no es cierto, que sabemos que no es cierto, ya que de los privilegios a los cuales se aferran, los tienen nomás por ser afines o ser parte del gobierno de turno. Por eso es que pueden aprovecharse de esos beneficios. Uno lo sabe, uno sabe que no son mejores y no se pueden considerar. En su mente solamente están engañados. Ahora, aunque es cierto que duele esto que comento, hay que reconocer que esto es parte de la naturaleza caída del hombre, que se expresa de manera general en casi todos los seres humanos. Lo hemos hablado en otras ocasiones, la jactancia o el hecho de querer la atención o verse a veces como más importante que otro, está incluso en el corazón hasta de un niño, ¿no? Que quiere todo el tiempo la atención, ¿no? Y que se enoja cuando por ahí su hermanito tiene la atención y él quiere también esa atención y entonces empieza a reclamarla, a llamar la atención. Entonces, está incorporada en cada ser humano caído. Incluso, como estamos viendo, esta tendencia está latente en aquellos que han nacido de nuevo, creyentes genuinos, como algunos de los miembros de la iglesia en Roma, los cuales justamente habían sido llamados a vivir una vida totalmente diferente a esto, ¿no? Pero estaba esta situación. Por eso esta sección apunta a llamar a los cristianos a dejar de lado todo tipo de jactancia personal y que consideren que la vida que agrada a Dios es la que se vive en humildad, es la que se vive en amor y en verdad con toda nuestra familia de la fe y también con aquellos que no conocen a Dios. Es la voluntad de Dios que nos alejemos de toda jactancia. Y eso es lo que estamos viendo en toda esta porción de las Escrituras. El tema, entonces, es el mismo de las semanas anteriores. Los creyentes nunca, tendría que ponerlo 3 veces acá, nunca deben jactarse ni menospreciar a los demás por haber sido incluidos en el pueblo de Dios. Los creyentes nunca deben jactarse por eso. ¿Por qué? Bueno, el pasaje nos da 4 razones de por qué eso no es correcto, de las cuales hoy veremos las 2 últimas. ¿Está bien? Espero que me puedan seguir bien en casa. Vamos a ver entonces esas razones. La tercera razón la tenemos de la mitad del versículo 20 hasta el versículo 22. Una de las razones es que Dios no tolera ni la jactancia ni el desprecio a los demás de aquellos que forman parte de su pueblo. Dios no tolera que te jactes ni que menosprecies a los demás en ninguno de aquellos que forman parte de su pueblo. Ahora, antes de arrancar con el sermón de hoy, creo que es sabio, prudente, hacer una rectificación de algo que mencioné en el sermón pasado, antes de entrar ya en el sermón de hoy. Casi sobre el final del sermón anterior, yo mencionaba y decía que los gentiles no deben jactarse o menospreciar a los judíos, y mencionaba, estaba escrito así en el sermón, porque la bendición que recibieron los gentiles es debido a ser parte del linaje de un judío como Abraham. Eso fue lo que dije. Bueno, luego de reflexionar y a partir de una observación de un hermano, encuentro un error en ese planteo. ¿Cuál es el error? Bueno, identificar a Abraham como un judío creo que es incorrecto, porque justamente eso sería un anacronismo, o sea, un error al situar a una persona en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que le pertenece, con el que le es propio. Para entender qué podría ser un anacronismo. Bueno, un ejemplo es que alguien diga, por ejemplo, que el apóstol Pablo era calvinista o que era arminiano. Eso es un anacronismo, porque ni el calvinismo ni el arminianismo existían en la época del apóstol. Eso sería un anacronismo. La manera más precisa entonces de identificar a Abraham es como la persona que creyó en Dios a partir de una obra de gracia divina y del cual justamente descienden los judíos. De hecho, la Biblia lo menciona como uno de los patriarcas y no como un judío. Y esa sería la forma más clara de hablar de él. Un hombre que creyó en Dios y que fue uno de los patriarcas. Considero entonces sí, y eso sí lo mantengo, que los gentiles no deben jactarse porque ellos han sido injertados a la descendencia espiritual de Abraham a partir de las promesas que Dios le ha hecho a él, por lo que entonces no hay razón, como decía la vez pasada, para que los creyentes menosprecien ni a Abraham, ni al resto de los patriarcas, ni tampoco a los judíos, ya que Dios no los ha desechado. Así que bueno, primero, antes de arrancar, quería pedirle disculpas por mi falta de precisión con este concepto. Ahora, luego de esta aclaración, vamos a arrancar con la sección de hoy, que tiene justamente relación con lo que está viendo, pero ahora con otro enfoque.
Estamos en el versículo 20, la segunda parte, dice, no te ensoberbezcas, una palabra difícil, sino teme, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Bueno, hagamos primero un repaso de todo lo que estamos viendo hasta acá. Mencionamos hace 2 domingos atrás que la primera razón de por qué los creyentes no deben jactarse por haber sido incluidos en el pueblo de Dios es que Dios no los incluyó por algo inherente a ellos, sino debido a su plan para la humanidad. Es por causa del plan que Él tiene planificado, lo que Él tiene ya pensado, es por eso que lo incluyó, no por algo inherente que ellos tengan. Eso lo vimos del versículo 11 al versículo 15, en la primera parte de este sermón. Lo que vimos el domingo pasado es la segunda razón, que es que Él tampoco incluye a nadie de forma privilegiada dentro de su pueblo, sino de acuerdo a su promesa general para todo el linaje espiritual de Abraham. Eso lo vimos del versículo 16 a la primera parte del versículo 20. En el versículo 16 el apóstol usó 2 analogías para mencionar que Dios no ha desechado de manera completa a Israel como nación. Eso lo veíamos en el versículo 16. Del versículo 17 a la primera parte del versículo 18 vimos que el hecho de que muchos judíos que no eran creyentes genuinos fueron desgajados de la raíz, que simbolizaba las promesas hechas a los patriarcas, y que las ramas del olivo silvestre, que son una mención a los creyentes gentiles redimidos por Dios, fueron injertadas en esa raíz, no era motivo para que esas ramas se jacten. Eso lo vimos en esos versículos. Un argumento dado en cuanto al absurdo de jactarse es que claramente no eran las ramas las que sustentan a la raíz, sino la raíz a todas las ramas, sean esas ramas creyentes judíos o creyentes gentiles. O sea que las bendiciones en el pueblo de Dios no provenían de los mismos creyentes gentiles, sino de que ellos fueron incluidos dentro de la promesa del pacto hecho con Abraham. Eso lo vimos en la segunda parte del versículo 18. No sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Finalmente, habíamos visto que si alguien quería jactarse porque fue puesto en el lugar de las ramas desgajadas, debía recordar que el elemento esencial que determina que unos fueran rechazados y que los otros fueran aceptados o incluidos era que los primeros no creyeron y los segundos sí creyeron. Eso lo veíamos del versículo 19, lo podemos leer, dice, pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y el versículo 20 dice, bien, esto es así, pero dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. El elemento esencial de que unos fueran sacados y los otros fueran injertados no es por el valor de unos y de otros, sino porque unos no creyeron y los otros sí creyeron. No se trata de ningún otro elemento especial, sino la fe, para que justamente entonces nadie se gloríe. Eso es un resumen, ¿no?, general de lo que venimos viendo. Ahora, a partir de estos conceptos finales que se hace la advertencia mencionada aquí en la segunda parte del versículo 20 y versículo 21, no te ensoberbezcas y no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Justamente presenta estos argumentos y por qué no hay que darle lugar al pecado de la jactancia, y que podría leerse así, mira esta parte. La causa de que algunos fueron bendecidos y otros castigados fue porque unos creyeron en el mensaje de salvación y otros no. Por eso es que los exhorto a que no se jacten, sino que sean temerosos, porque si Dios no perdonó la actitud de ellos, tampoco perdonará la de ustedes. Pablo intenta mostrar el ejemplo de lo que se perdieron y para darle una advertencia en el presente a estos hermanos. Ahora, quizás al leer este versículo, muchos puedan sentirse confundidos, ¿no? Les parezca raro lo que el apóstol está diciendo, especialmente en este versículo 21, porque tal vez se podría pensar que él está afirmando que alguien que Dios salvó puede volver a caer en condenación. Uno dice, ¿cómo va a decir a vos no te va a perdonar si supuestamente ya ha sido perdonado? Bueno, si uno lee este versículo fuera de contexto, es probable que se pueda pensar de esa manera. Si yo solamente agarro este versículo solo y me apoyo en este versículo, podría pensar así. Pero a la luz de todo lo que Pablo viene enseñando, es imposible que él esté enseñando que un creyente genuino
pueda perder su salvación y otra vez estar en condenación. Si yo lo tomo solo, sí, pero si yo leo toda la carta, me doy cuenta de que no es así. ¿Por qué no? Bueno, porque la salvación, primero, hemos visto, no es algo que se reciba o en la cual se pueda permanecer por algo bueno o malo que el pecador haga, sino que entendemos de que el hecho de estar justificado delante de Dios es un acto total y completamente por gracia. No depende nada de lo que nosotros podamos hacer. Eso lo vimos, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, es por gracia, no es por obra. Eso ya se estuvo explicando también en varias ocasiones durante toda la epístola, ¿no? Que somos justificados solamente por gracia, por medio de la fe. Constantemente aquí el apóstol ha mostrado eso. Un versículo que vos seguramente lo sabés de memoria, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a partir de esta obra de gracia que Dios hace en cada uno de los pecadores que Él salva, es que entonces estamos seguros, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, como dice, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Y si dice que no hay condenación, es que entonces no hay de vuelta condenación. No puede volver a estar ese creyente en condición de condenado e ir al infierno, porque ya no hay más condenación, porque la salvación que ha recibido ha sido por gracia. La gracia, como estamos viendo, no solo le da acceso a la vida de fe, a la vida a entrar al reino de Dios, sino que también es por ella que los creyentes están firmes y se pueden gloriar en la esperanza de su glorificación, como dice el siguiente versículo, versículo 2 de capítulo 5 de Romanos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, no solo tenemos entrada, sino también en la cual estamos firmes. Y también por medio de esto nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, la esperanza de que un día recibiremos nuestra glorificación. Todo por gracia. Por lo que entonces la salvación es segura, no por el poder de nuestra perseverancia. La perseverancia en todo caso es el fruto de haber nacido de nuevo, sino porque justamente como Pablo luego lo dice de una manera preciosa en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, nada nos puede separar del amor de Dios. Él lo dice, ¿se acuerdan? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la idea de utilizar ese versículo, el 21, para intentar pensar de que se puede perder la salvación, bueno, queda descartada de plano por todo lo que él está enseñando durante toda la epístola. ¿Está bien? Ni hablar del resto de la Biblia y del resto de las epístolas de Pablo, claramente muestran esto que estoy hablando. Ahora, dejando de lado esa interpretación, es que entonces podemos reflexionar en qué está queriendo enseñar el apóstol con este versículo 20, versículo 21. Creo que hay algunos conceptos muy importantes que debemos considerar. Creo que tenemos que prestar mucha atención, porque aquí tenemos una exhortación bastante fuerte. Lo primero que tenemos que notar y que tenemos que saber y siempre considerar es que cada advertencia que Dios nos da por medio de su palabra no es un llamado de atención que no sea genuino, no que Él exhorta, pero en realidad no está exhortando tan así. Nunca debemos pensar así. Cuando en su palabra se nos exhorta, tenemos que considerar que Dios genuinamente nos está exhortando. O sea, por ejemplo, cuando algunos capítulos atrás se manda a los creyentes a que no presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, capítulo 6, es porque el riesgo de que eso pase está latente y de hecho ocurre en muchas ocasiones. Si nos está pidiendo de que no hagamos eso es porque está ahí. Tenemos que prestar atención a esa advertencia que nos hace, porque podemos deslizarnos, porque podemos pasar a esa situación y porque en ocasiones nos ocurre cuando pecamos. De la misma manera, la exhortación que se da en esta sección no debe ser vista a la ligera, no debe ser tratada ligeramente.
Nadie debería decir, pero ¿cómo dice él que no me va a perdonar si Dios... ¿Cómo Dios no me va a perdonar si yo ya no estoy más en condenación? Si ya en capítulo 8, versículo 1, dijo que no estoy más en condenación. ¿Cómo puede ser? Entonces, no puede ser que no nos perdone. Bueno, la respuesta es la que el texto da. No, mirá, no es así. Aunque es cierto que para los que están en Cristo ya no hay condenación, eso no quiere decir que Dios tolere tu jactancia o tu menosprecio a los demás y lo pase por alto sin problemas. No te confundas con esto. Si Dios no toleró las actitudes pecaminosas en otros, tampoco va a tolerar las tuyas como si nada, si no te arrepentís. No las va a dejar pasar, como si no importara. La gracia no baja el estándar de justicia que Dios requiere. Lo que hace es acreditarte la justicia perfecta a todos los pecadores que salva, que ninguno de ellos tiene por sí mismo para que puedan estar en correcta relación con Dios. Eso sí hace la gracia. Pero eso no invalida la verdad que una vez que hemos sido justificados, ahora podemos y debemos vivir vidas santas. Más adelante llegaremos a ver el capítulo 12, versículo 1, y ya de entrada... Ahí tenemos, cuando comienza el capítulo 12, versículo 1, un así que. Este así que es tremendo, porque está unido a mucho de lo que viene, ¿no? Así que, considerando todo esto que le dije, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque justamente la voluntad de Dios es que seamos santos así como Él es santo. O sea, que caminemos de acuerdo a la nueva vida que se nos ha otorgado. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 en adelante, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Justamente, hermanos, dentro de esta vida santa que se nos manda a vivir, uno de los rasgos más comunes del que está en Cristo, del creyente, es que debe ser humilde y no altivo o jactancioso, ni que tampoco menosprecie a los demás. Justamente en tu nueva vida que ahora tenés que ser una vida humilde, tiene que ser un rasgo común, normal en tu vida. En capítulo 12, versículo 16 de Romanos lo dice claramente Pablo: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es la actitud normal. Luego Pedro también lo dice en 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sumisos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque ¿qué pasa? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Su voluntad es que seas un creyente humilde, una persona humilde, que viva en humildad, que no sea jactancioso. Por lo tanto, si alguien está pensando que puede transitar la vida cristiana sin tratar con esta clase de pecado en su vida, sin usar los medios de gracia que Dios ha dispuesto para ir mortificando este pecado, sin confesar y buscar ayuda de otros hermanos, y piensa que el Señor no lo va a castigar, no va a hacer nada, perdón por la expresión, pero la está pifiando de acá a la China si piensa eso. Su voluntad, la voluntad de Dios para con los hermanos en Roma, era la misma que requería de los judíos en el Antiguo Testamento y es la misma que piden cada creyente. ¿Cuál es? Que no se jacten. Y que no piensen que por ser parte de su pueblo pueden andar como quieran, ni que se consideren como más privilegiados que otros y que por lo tanto pueden vivir sin rendir cuenta de su jactancia porque son quizás cristianos, digamos, VIP. No, eso puede ser común en el mundo, como lo decía en la introducción, pero con Dios no funciona así. Toda rebelión a su voluntad va a ser castigada por Él. Él la va a castigar. Y si te queda en duda de eso, preguntale, mirá a los corintios. Algunos miembros de la iglesia en Corinto despreciaron a sus hermanos, por ejemplo, en la celebración de la Cena del Señor. Así nos muestra 1 Corintios 11:22, dice:
Pues que no tenés casa en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo está tratando este problema. Había un menosprecio de algunos hermanos con respecto a otros. ¿Y qué hizo Dios con eso? ¿Lo dejó pasar? No, hermano. Dios castigó duramente a muchos miembros de la iglesia en Corinto. 1 Corintios 11:30 nos asegura que por lo cual, por toda esta situación que estaba pasando, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Incluso Dios mató a personas. Muchos de acá duermen, no es evidentemente el dormir, de descansar. Está hablando de que hay personas que murieron por haber actuado de esta manera. Ahora mi pregunta es, ¿por qué vos pensás que en vos esto va a ser diferente? Uno dice, bueno, eso pasó en Corinto, bueno, esto pasó en Roma. ¿Por qué en vos pensás que sea diferente? ¿Que Dios cambió? En este primer concepto encontramos la tercera razón entonces de por qué ningún creyente debe jactarse ni menospreciar a otros por el hecho de que Dios lo haya incluido dentro de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no tolera esta clase de actitudes de nadie que forme parte de su pueblo. Él no lo tolera. Porque ninguno es más especial. Porque todos tenemos esta bendición a partir de ser parte del linaje espiritual. Pero este creo que es el motivo principal. Porque Dios no tolera esto. Porque Él no lo quiere. Su voluntad es que la presencia de toda clase de jactancia en tu vida sea erradicada. Ahora, ¿por qué hay tanto énfasis en esta clase de pecado? Bueno, considero al menos 3 motivos. Uno, porque es muy peligroso para tu propia vida. La jactancia te puede llevar a hacer cosas muy feas y lamentables que perjudiquen tu propia vida. Como yo mencionaba la vez pasada, ¿se acuerdan? La jactancia se puede camuflar de manera diferente. Y por lo tanto puede pasar que te estés engañando vos mismo de que no estás pecando, cuando por ahí sí lo estás haciendo, solo que en tu necedad o no lo estás notando o no lo querés aceptar. Pero puede ser pasar y por eso es tan peligroso. Te puede llevar, y yo decía que puede ser camuflado porque hay muchas maneras de jactarse. Desde una soberbia en la cual algunos pueden sentirse por encima de otros o que no tienen que rendirle cuenta a nadie de lo que hacen. Desde pasar por una autocomiseración de otros que consideran que ellos tienen la prioridad en la atención de los demás y que se irritan si no se la dan y que nunca piensan que otros pueden estar peor. Y que básicamente el amor cristiano se muestra en pensar primero por los demás y no por nosotros mismos. O hasta algunos que creyéndose los defensores de la verdad piensan que eso les da derecho a lastimar, a maltratar o a ridiculizar a los que no piensan igual que ellos o que todavía no tienen el conocimiento suficiente de la Escritura, como ellos también esos defensores en su momento no la tenían. Por eso hay que cuidarse por este lado. Otro motivo de que sea tan grave la jactancia es porque es un pecado muy contagioso. Es muy contagioso. Es como un poco, Pablo le llama como un poco de levadura que alcanza para leudar toda la masa. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, otros hermanos pueden ser afectados negativamente a causa de tu jactancia. Y a veces imitarán o se dejarán llevar por ello, ellos también actuarán de la misma manera. Por eso también es complicado, porque a veces puede ser de piedra de tropiezo para otros hermanos. Un poco de esto Pablo lo menciona en 14:13 de Romanos, dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Por la jactancia, por esta lucha que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 14, estaba generándose tropiezo, conflictos innecesarios dentro de la congregación a causa de la jactancia. Un tercer motivo, y creo yo tal vez el más importante, es porque justamente la jactancia es un acto que va totalmente en contra de lo que vemos en Cristo. Él mostró una actitud
contraria a esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como inferiores, no, superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El ejemplo máximo de humildad que tenemos es Cristo. Por eso tenemos que imitarlo a Él. Cuando no lo imitamos a Él, cuando vivimos en jactancia, lo que hacemos es dar una imagen horrible. Deshonrás al Señor y das al mundo una imagen totalmente distorsionada de cómo Él es, hermano. Si el mundo tiene que ver a Cristo por medio de nuestras vidas y ve en vos una persona jactanciosa, ¿qué va a pensar de nuestro Señor? Hermano, alejate, por favor, de este pecado. Ahora, hay también un segundo concepto que se puede observar en lo que esta sección está enseñando, este versículo que estamos viendo. Pensemos en cómo se venía, ¿no? Usando la analogía del olivo con algunas de sus ramas que fueron desgajadas. Antes yo explicaba que esas ramas que fueron sacadas simbolizaban a los judíos que no eran parte del linaje espiritual de Abraham. Eran personas que formaban parte de Israel como nación, pero que no eran salvas, dijimos, ¿se acuerdan? Recibieron algunas bendiciones comunitarias, pero en verdad no conocían a Dios, aunque se identificaban como sus seguidores. Ellos no creyeron en el mensaje de salvación y por su incredulidad fueron desgajados. Ahora, en la advertencia de estos versículos hay una verdad que tampoco puede ignorarse y que lo vamos a continuación también en el siguiente versículo desarrollando, que es que así como los frutos de estas ramas naturales que fueron desgajadas demostraron que realmente ellos nunca fueron parte del linaje espiritual de Abraham, lo mismo es cierto para muchos que se consideran cristianos evangélicos, pero que con sus actitudes no muestran frutos que se esperan de verdad de quien está en Cristo. Un cristiano genuino lucha y a veces tiene caídas en el pecado de jactancia. Y por eso, como aquí se nos advierte, debe estar siempre atento para no deslizarse. Pero la realidad es que si alguien anda de manera continua y persistente en esta clase de pecado, debe realmente evaluar si está en la fe. No se puede vivir indefinidamente en este tipo de situaciones. Debe, como pide Pablo en 2 Corintios 13, ¿no? Evaluarse, examinarse a sí mismo. Para esta clase de persona, aunque se digan cristianos, la exhortación no es solamente una advertencia a esforzarse por alejarse de ciertas ocasiones donde puede resbalar, sino en verdad no es simplemente que modifique un poco y se santifique, sino un llamado a volverse a Cristo de todo corazón en arrepentimiento y fe. Porque si en verdad esas personas no son quien piensan que son, van a tener el mismo fin que el de los judíos que rechazaron el mensaje de salvación, una condenación eterna en el infierno. El punto es ese, no es que intentes mejorar un poquito, sino que tal vez si tu vida continuamente muestra esos frutos, te tenés que arrepentir, tenés que volverte a Cristo de todo corazón, evaluar si realmente le conoces. No por mí, no para conformar a los demás, sino porque un día vas a estar en la presencia del Señor y no te vas a poder justificar. Así como una parte del pueblo de Israel no era en verdad parte del pueblo de Dios, ya que no creyeron de verdad en Él, hoy también hay una iglesia apóstata de la cual podés ser parte si no creíste de verdad en el Evangelio y que eso se evidencia en tus frutos. No es que a veces uno piensa en la iglesia apóstata simplemente como gente o personas o asociaciones en las cuales no se enseña la verdad. No, podés ser parte de la iglesia apóstata incluso congregándote en una iglesia donde se enseña la palabra correctamente. El hecho de ser parte de una iglesia sana no te hace cristiano genuino, simplemente porque venga a una iglesia sana. No. Mirá, Pastor MacArthur, respecto a esto, comenta lo siguiente, dice, la iglesia visible en la actualidad es gentil en su mayoría, y esa iglesia incluye un gran porcentaje de apóstatas, herejes y otros que rechazan la autoridad absoluta e inerrante de las Escrituras y niegan sus verdades cardinales, incluyendo la deidad de Cristo.
el juicio del Señor, dice, caerá sobre la iglesia gentil apóstata con la misma seguridad y prontitud como cayó sobre el Israel apóstata. A la iglesia en la Odisea prometió que los cristianos nominales e incrédulos serán desechados por Dios como si lo hubiera vomitado de su boca, como dice Apocalipsis 3:16. No te confíes, por favor. No se confíen. No te engañes a vos mismo. Si tus frutos no reflejan un cambio de vida, no hay razón de que te confíes y estés tranquilo. Eso debe llevarte a volver al Señor de todo corazón y poner toda tu confianza en el Evangelio de Cristo, porque solamente así vas a poder recibir el perdón de tus pecados en la vida eterna. Justamente en relación con esto es que a continuación se busca resaltar que los actos de Dios de castigar a los que se rebelan contra su voluntad y de ser benevolente con aquellos que le obedecen y que en este caso se alejan de la jactancia, son justamente estos actos producto del carácter inmutable de Dios. Dice versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí se presentan dos atributos de Dios, su bondad y su severidad. El primero, la bondad de Dios tiene que ver con el buen trato y su buena voluntad dirigida hacia otros. El segundo término, la severidad, es la palabra apotomía. Es una palabra que tiene el sentido de cortar algo con rapidez, cortar algo completamente. Aquí, dicen los estudiosos, es una forma metafórica de referirse a la capacidad de Dios de juzgar con rectitud a cada ser humano y de retribuirle de acuerdo a cada uno, de acuerdo a sus obras. De retribuirle a lo que corresponda de acuerdo a sus obras. O sea, la severidad de Dios con el pueblo de Israel en haber desgajado mucho de ellos era lo que recibieron fue lo que merecían sus obras. Dios fue severo en este sentido. No que unos y otros tuvieron un trato especial en el sentido de sentirse mejores. En su severidad Él castigó a los judíos que lo despreciaron. Es a causa de su bondad que los gentiles que creen en el Evangelio permanecen en pie. Lo que definió la respuesta de Dios en cada caso fueron, ¿qué cosa? Sus atributos. No que cada uno se sintiera mejor. Ahora, ¿por qué es que se menciona esto? Bueno, porque justamente pensar en estos atributos nos muestra dos mensajes muy importantes, hermano. Pensar en la bondad de Dios y en la severidad. En cuanto a la bondad, justamente pensar en eso genera gozo en el corazón del creyente, el saber que Dios es bondadoso con aquellos que le buscan de corazón y le son fieles. Es bueno, da gozo saber de que Él es bondadoso con nosotros. Así lo dice el Salmo 74, por ejemplo. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Podemos gozarnos en ver que Él muestra su bondad para con nosotros. Cada creyente sabe que no merece nada de parte del Señor. Por eso el creyente se regocija y le adora al pensar en que Dios es bondadoso. El Salmo 31, 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. El salmista acá reconoce la bondad de Dios, la bondad que no merecía, pero que la ha recibido. Pero así como la bondad de Dios nos causa gozo, nos causa una alabanza hacia Él, también junto con esto, la severidad, su severidad debe generar temor. Debe generar temor en tu vida. ¿Por qué? Porque así como Él es bueno, Él es bondadoso, Él también es severo y no pasará por alto a aquellos que no le obedecen y persisten en vivir en jactancia o en cualquier otra clase de pensando que como Él es bueno, lo va a tolerar sin problema. Eso es un error. Eso no va a pasar. Dios lo va a castigar.
¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo pasaje lo advierte. Él dice aquí en este pasaje, y se puede leer así, mira, si sigues viviendo en obediencia a Él, vas a permanecer en su bondad. Él es bueno. Pero si seguís la actitud de los judíos que fueron desgajados, no pienses que con vos el trato va a ser diferente porque seas tal vez o te pienses alguien más especial para con Dios. Si vos haces lo mismo que ellos, también vas a ser castigado. Porque Dios no cambia. Porque Él no cambia, hermanos. Que pensemos de que este tiempo se le da más relevancia a su gracia, lo cual damos gracias a Dios por eso, no cambia de que Él es severo, que debemos temer, que debemos ser respetuosos, de que Él nos está mirando, hermano, de que Él sabe lo que hay en tu corazón y que no podés confiarte de que no va a pasar nada. Uno de los errores más graves del pueblo de Israel, que los profetas constantemente le hablaban, era porque ellos se confiaban, ellos decían, no va a pasar nada, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Yo decía, está el templo entre nosotros, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué importa que esté el templo? ¿Qué importa que pienses en la gracia? No creas que con Dios vas a hacer lo que vos querés, no creas que no podés rendir cuenta a nadie, porque Él es severo. Como antes mencionaba, quizás alguien puede pensar que acá Pablo está enseñando que un creyente genuino puede perder la salvación si persiste en pecar. No, eso no le hace justicia a todo lo que él ha enseñado en esta carta. Lo que en verdad se está dando es una advertencia a aquellos que confían en que pueden hacer las cosas como quieran dentro del pueblo de Dios sin tener consecuencias por sus actos de rebeldía. Esas personas, vos si estás en esta situación debés caer en la realidad que en definitiva esa forma orgullosa de proceder los está llevando a sufrir un castigo semejante a lo de los judíos que formaban parte de la nación de Israel pero que no eran creyentes genuinos. Que si no se arrepiente van a recibir la retribución de Dios de acuerdo a su severidad y que también van a ser cortados. Quizás hoy hay personas que viven disfrutando de alguna de las bendiciones por identificarse como parte de la iglesia. Hay un montón de personas así. A uno dice, ¿cómo puede ser cierto que alguien disfrute? Mirá, aquí tenemos a alguien que trabaja en la cárcel. Pregúntale cuántas personas hay que disfrutan de llamarse cristiano para estar en un pabellón cristiano. Simplemente quieren estar ahí para zafar y que no los agarren y que no los revienten en otra zona. Esa gente, muchos de ellos, no son creyentes, simplemente disfrutan de la bendición de llamarse así momentáneamente. Y quizás haya otros que también viven de esta manera, que venir a la iglesia, estar con gente que los ama, que se preocupan por ellos y disfrutan parte de esto, pero mirá, eso no te va a servir el día que Dios te juzgue. Hacer ciertas cosas, identificarse como parte de la iglesia nomás y que tu vida no haya cambiado y que no hayas nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ese día se va a escuchar la voz, una voz que va a decirle a esa persona, apartado de mí, no los conozco. El Señor Jesús en Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como te decía recién, Señor, en tu nombre yo compartía en las redes sociales pasajes y banners y predicadores, predicaciones de la gracia, de sana doctrina, hice tantas cosas, Señor, y Él, ¿qué va a decirle? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No importa. Por eso, hermanos, este versículo 20 que hemos leído al final es muy claro. ¿Qué dice ese versículo 20? Por favor, léelo conmigo. No te jactes, sino teme. Teme. Tené cuidado, por favor.
Un comentarista resalta de manera correcta lo siguiente: Pablo pasa a advertir a quienes viven en el presente y se han identificado con el Evangelio de salvación, para que cada uno de ellos permanezca en esa bondad, porque de lo contrario también serán juzgados con severidad, al igual que aquellos que en el pasado estuvieron tan cerca de la bendición y cayeron. Esa es una idea familiar en el Nuevo Testamento, en la que se afirma la realidad de la fe verdadera que salva cuando se caracteriza por su continuidad. Es claro que la perseverancia de los santos es lo que da evidencia de la autenticidad de su conversión. Por ejemplo, Colosenses 1, 22 y 23. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. También dice este comentarista: debido a la bendición de Dios sobre Israel como nación en la antigüedad, muchos incrédulos judíos fueron partícipes de esa bendición. De la misma forma, a causa de la bendición de Dios sobre la iglesia, muchos incrédulos dentro de la iglesia gustan de la bendición. Pero si recaen, la paciencia de Dios se agotará con ellos, y al quedar suspendida su oferta de gracia, esa bendición por asociación carecerá de valor cuando los incrédulos tengan que enfrentar en juicio al Dios viviente y sean cortados de Él por toda la eternidad. Quienes en su incredulidad niegan la bondad de Dios en su oferta de salvación están destinados a ser cortados por su severidad. Mi pregunta para los que están aquí, para los que están escuchándome en casa es: ¿y vos dónde estás parado ante esta verdad? ¿Dónde estás? ¿Realmente, a partir de esto que estamos viendo, seguís pensando de que tu jactancia no es tan grave? Hermanos, viví tu vida considerando no solo que Dios es digno que le adores y le sigas por toda la bondad que te muestra a diario, sino también viví creciendo en santificación, como dice la palabra, con temor, con temblor, sabiendo que Él no va a barrer bajo la alfombra tus actitudes persistentes de orgullo y de jactancia. Arrepentite de eso, por favor, porque así como Él es bondadoso, también es severo. La última de las razones la tenemos en el versículo 23 y versículo 24. Dios puede obrar y lo hará, incluso con muchos que parece que a causa de su pecado se dirigen a la condenación eterna. Esta es la cuarta razón por la cual no debes jactarte. El pasaje concluye con un tono de esperanza y de reflexión que los creyentes gentiles en la iglesia de Roma debían considerar. Lee conmigo versículo 23, dice: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Está hablando de los judíos que habían sido desgajados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Recién te mencionaba que de acuerdo a su severidad y a su bondad, Dios había obrado cortando a algunos y haciendo permanecer a otros en el olivo. Ahora, lo que hace en esta sección el apóstol es remarcar que esa bondad también que Él tiene puede ser mostrada también en aquellos que se apartan de la incredulidad y se vuelven a Dios en arrepentimiento y fe. Que no solo la bondad está mostrada en las ramas originales que no se cortaron, los judíos creyentes genuinos, que no solo estaba mostrada en creyentes genuinos gentiles, sino incluso se puede mostrar en aquellos que viviendo en el judaísmo se dan cuenta de que realmente no conocían a Dios y se vuelven a arrepentimiento y fe, Él los puede volver a injertar. ¿Puede ser posible que eso ocurra? ¿Puede ser posible? ¿Qué dice el texto? Que sí, que puede ser. Porque Él no solo que es bondadoso, no solo que es severo, sino también poderoso para restaurar al que se arrepienta de verdad. Y para testimonio de esa verdad, mira, el mismo ejemplo de los gentiles lo confirmaba, como menciona aquí el texto. Si el Señor
Tuvo el poder suficiente como para injertar ramas contra la naturaleza, dice nuestro texto. Esto de contra naturaleza es que no eran ramas que fueran las mejores, porque provenían, dice, de un olivo silvestre. Si Dios puede agarrar esas ramas, las puede injertar, aunque no eran las mejores, podría haber sido mejor de otro árbol, Él aún así las injerta porque es poderoso incluso para que esas ramas poco productivas puedan dar fruto, contra todo pronóstico. Entonces, ¿qué tan complicado podría ser para Dios volver a injertar ramas que Él desgajó? ¿Qué tan difícil podría ser? O dicho de otra manera, hermanos, Dios tiene poder para salvar tanto a aquellos que nunca quisieron saber nada de la religión, como a aquellos que vivieron una vida religiosa, pero sin ser salvo de manera genuina. Él tiene poder para salvar a toda clase de personas, religiosas y no religiosas, judías y gentiles. ¿Por qué? Pablo lo ha dicho al comienzo de esta carta en 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para judíos como para gentiles. ¿Se acuerdan? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ramas naturales, rama de olivo silvestre, todas Él tiene poder para salvar. Pero esta afirmación también sirve para explicar un concepto que vamos a ver en más detalle en la próxima sección, que estuvimos viendo un poco ahora, pero lo vamos a ver un poquito más en la siguiente sección. ¿Será que Dios también puede restaurar a Israel como nación? ¿Puede hacer eso? Bueno, por lo que vemos en nuestro texto, sí, lo puede hacer. Es obvio que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Mira, hay un texto, no voy a leerlo completo, de Jeremías capítulo 32. En ese texto pasa una situación. Ya Israel está a punto de entrar en cautiverio, Dios lo está castigando por todo lo que hicieron, la nación parece que está por desaparecer, y Dios le pide algo a Jeremías. Le pide que compre una heredad, ¿no? Una porción de tierra dentro de allí, de aquel lugar, ¿no? De un familiar de él, que vaya y la compre. Jeremías ya sabía que Dios iba a arrasar, ¿no? con Israel, y Dios le pide que compre un pedazo de tierra, ¿no? Y fíjate lo que dice Jeremías en capítulo 32. He aquí, con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, Señor. Y he aquí lo estás viendo. Y fíjate lo que dice el versículo 25. Oh Señor, Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Le está diciendo, Señor, ¿para qué me haces comprar? ¿Qué sentido tiene? Es el peor negocio de la historia. Se está por arrasar todo Israel y vos me decís que compre un pedazo de tierra. ¿Qué sentido tiene si vos vas a arrasar? Y entonces Dios le responde, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él le responde, vos hacés lo que yo te digo, yo voy a arrasar, voy a destruir, pero voy a volver a formar, voy a restaurar. En el futuro lo voy a hacer. Aunque parezca ahora que no pase nada, le dice a Jeremías, ¿hay algo que sea difícil para mí volver a hacerlo? Nada. Él es poderoso para volver a injertar lo que desgajó. En estos conceptos finales encontramos la cuarta razón de por qué ningún creyente debe jactarse y menospreciar a otros porque Dios los haya hecho parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él puede obrar incluso en muchos de los cuales se puede pensar que son un caso perdido. Él puede obrar. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él puede hacerlo y lo va a hacer. Él lo hará. En este tiempo trayendo a la fe a quienes parecen que al estar tan hundido en su pecado, en opinión de muchos, ni por asomo lo pueden conocer. Él lo puede hacer en el presente. Pero también en el futuro, restaurando a la nación que a la vista parece que ya fue desechada para siempre. Él puede hacerlo.
Si esto es verdad, que Él puede hacer todo esto, entonces no hay motivo para que nadie se jacte o menosprecie a los que están perdidos. En cambio, lo que tenés que hacer es rogar por ellos. Es rogar, pedirle a Dios. Pedirle a Él que obre. Y en cada ocasión que tengas, como decíamos la vez pasada, predicar el Evangelio. Hablarle a otros. Incluso a los que parece que ya no tienen vuelta atrás. Porque Dios puede obrar en muchos de esos casos. Y lo va a hacer. Para su propia gloria. Pero también el considerar, ¿no?, que Él cumplirá con todo su plan para la humanidad. Pensando y considerando esto es que también podés alabar al Señor. También podés alabarle. Porque justamente al final de los tiempos vos vas a ver con tus propios ojos que toda la injusticia será juzgada. Él va a juzgar, hermanos. Él va a cumplir con su plan para la humanidad. Él lo va a hacer. Para su propia gloria y alabanza lo va a hacer. Eso te tiene que llevar a alabarte. Yo sé que hay situaciones que actualmente te generan dolor y te generan indignación de lo que pasa. Parece que el mal está ganando alrededor nuestro. Parece, uno ve eso. Parece que todo va a terminar mal. Gobernantes que obran de acuerdo a sus ideologías diabólicas y parece que van a ganar. Personas que no honran al Señor y que le dan la espalda. El mal parece que va a ganar, pero ¿saben qué? Un día todo esto va a pasar, hermanos. Dios va a juzgar y retribuir a cada uno según sus obras. Dios no va a pasarlo por alto. Dios va a retribuir. Por eso nos manda que nosotros nos venguemos, que dejemos todo en sus manos, porque Él va a juzgar, Él va a retribuir. Tus ojos lo van a ver y le vas a dar la gloria a Dios por eso. Dios va a obrar, hermanos. Pero también, no solamente que vas a ver cómo Él va a retribuir a cada uno conforme a sus obras y va a juzgar toda maldad, sino también vas a poder alabar en ese tiempo una alabanza al Señor, ya que como parte de su pueblo vas a resplandecer en gloria, recibiendo la herencia que Cristo ganó por cada uno de los suyos, y ya en ese tiempo no habrá más lágrimas ni más dolor, porque las cosas viejas pasaron, dice Apocalipsis. Un día todo esto va a terminar. Junto a millones de redimidos, judíos y gentiles, alabaremos al Señor Dios por su obra de salvación tan inmensa y gloriosa. Hermanos, en definitiva, con esto que estoy diciendo, quiero que estas verdades de que Dios va a cumplir con su plan te animen en estos días tristes que estamos viviendo, en estos días grises. Ver hoy sillas vacías nos genera tristeza, nos genera dolor, pero Dios va a orar. Confiemos de que todo está en su plan, de que Él está al control, de que Él va a retribuir a cada uno conforme a sus obras. Pero también pensar en eso que te llene de expectativa respecto al regreso de nuestro Señor. Que te haga pensar que Él viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Él viene pronto. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, que nos anima, que nos habla, que nos advierte como hoy a cuidarnos de la jactancia y a confiar en tus planes, que vos vas a cumplir cada una de las cosas que has prometido. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a escapar de este pecado de jactancia y que podamos vivir vidas humildes que muestren a Cristo. Bendecí a los que nos han escuchado en el día de hoy y que cada uno pueda reflexionar en todo lo que hemos visto. Bendecí también este tiempo final de alabanzas, que podamos alabarte y exaltarte por tu gran bondad, por tu misericordia, por tus juicios que son perfectos. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.